Una de las cosas principales que el cristianismo vino a traer al mundo para de alguna manera no solamente asumir aquello que Dios había ido revelando progresivamente, también en figuras al pueblo de Dios, es no solamente la posibilidad de celebrar para recibir, sino celebrar aquello que se ha recibido. Parece impresionante cuando uno se pone a estudiar no solamente las fiestas que el pueblo de Israel celebraba y cómo han sido resignificadas por el cristianismo, por el pueblo cristiano, por los discípulos de Jesús, sino cómo ha cambiado plenamente el sentido, ha cambiado profundamente el sentido. La fiesta de las primicias, en hebreo Reshit, eran las fiestas en las cuales anualmente, 50 días después de la Pascua, se solían presentar Reshit quiere decir tanto lo que está al comienzo, lo que es cabeza, lo que es primero, lo que es nuevo, lo que es fruto, como lo que es principal y lo que es principio. Tiene todo ese sentido. Es cabeza, es primicia, es principio de los frutos de la tierra. Y todo esto era posible gracias al don de la tierra que Dios había hecho a su pueblo. 50 días después de la Pascua, seguida a la primera fiesta, la más importante que era de la Pascua, seguía la semana de la fiesta de los panes y levadura, de los panes ácimos, y después venía esta importante fiesta. 6 meses después aproximadamente, cuando iba terminando la siega, venía la fiesta de las semanas. Pero bueno, en principio, esta fiesta quería significar el acto de entrega de Dios al hombre de las primicias para obtener no solamente la bendición sobre la tierra, sino también para darle a Dios aquello que Él mismo le había dado. Pero todavía sigue estando presente en esta fiesta subyacente el pensamiento más profundo israelita, que es el pensamiento de la retribución. Nosotros le damos a Dios lo que Él nos dio, pero a su vez le damos para que Él nos siga dando. Dice el libro del Levítico, en el capítulo 23, explicando esta fiesta, dice en el versículo 9, habló así el Señor a Moisés, diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayan entrado en la tierra que yo les doy, y sieguen su mies, traerán al sacerdote una gavilla por primicia de los frutos de su siega. El sacerdote mecerá la gavilla delante del Señor para que sean aceptos. El día siguiente del día de reposo la mecerá. El día en que ofrezcan la gavilla, ofrecerán un cordero de 1 año sin defecto en holocausto al Señor. Y sigue dando algunas indicaciones más. Termina en el versículo 14 este punto, ¿no? Diciendo, no comerán pan, ni grano tostado, ni espiga fresca hasta ese día, el día en que el sacerdote haga mecer la primicia, y lo mantendrás como estatuto perpetuo en donde quiera que habites. Hay muchas cosas en este texto que resultan interesantes. No se puede consumir nada si antes no ha sido ofrendado al Señor. La ofrenda debe hacerse ante los sacerdotes del templo. Y el sacerdote, dice el versículo 11, mecerá la gavilla de la primicia, de esta Reshit, primicia, delante del Señor para que sean aceptos al Señor.
Bueno, así como este Pentecostés israelita se retribuía a Dios desde los primeros frutos de la tierra, con los primeros frutos de la tierra, los primeros frutos de la tierra en la siega, el Pentecostés cristiano invierte un poco no solamente el orden de cosas, sino también el sentido, como decíamos. En el Pentecostés cristiano nosotros no celebramos que le damos a Dios algo, una primicia, sino que Dios nos da a nosotros algo que nosotros no podemos obtener por nosotros mismos. Mientras el pueblo de Israel todavía cree que puede, cree que tiene todavía capacidad, suficiencia, fuerza para poder darle a Dios, el discípulo de Jesús se declara incompetente. Sabe que él ha sido acepto no por nada que pueda dar, sino por algo que Dios le dio. El sacrificio de su Hijo único, él fue acepto en el amado, fue aceptado, fue amado en el amado, como dice Efesios 1, 5, 6. Lo que antes se daban como primicias los israelitas era de alguna manera una entrega, una ofrenda condicional. Las ofrendas cristianas, las ofrendas evangélicas son incondicionales. El Señor ya lo ha dado todo y no hay nada que nosotros podamos darle a cambio. Ni siquiera hay algo que podamos hacer para que Él nos dé. Porque todo es don, porque todo es regalo. Y eso es el centro de las celebraciones cristianas. Por eso la máxima celebración nuestra se llama Eucaristía, acción de gracias. Lo máximo que podemos hacer nosotros cuando celebramos a nuestro Dios es darle gracias por todo lo que Él ya nos ha dado, sobre todo por medio del sacrificio de Jesucristo. Lo que antes daban en primicias, con el holocausto, con la libación de suave aroma, como dice aquí el versículo 13 del capítulo 23 del libro del Levítico, de la Torá, Dios con el sacrificio de su Hijo lo da, pero como primicia de vida nueva y eterna, como primicia de vida nueva y continua, no eterna en el sentido de para siempre, sino continua, ofrenda que todo el tiempo se nos da a nosotros, para que nosotros nos unamos con Dios por medio de ella, por medio de la ofrenda. Pero esa ofrenda que Dios da al mundo para salvarlo. Conforme a aquello de Juan 3:16, tanto amó Dios al mundo que ofrendó, que dio a su Hijo, para que todo el que crea en Él, para que todo el que viva adherido a Él, no se muera, sino que tenga vida eterna. Esta primicia de vida es para todos aquellos que creen, para todos aquellos que dejen obrar al Espíritu Santo en ellos, para todos aquellos que quieran ser nuevas criaturas, y es gratuita. Sí, es curioso que si uno lee el relato de Pentecostés de Hechos 2, sea en Jerusalén, desde Jerusalén. La salvación viene de los judíos, había dicho Jesús a la samaritana. Jesús a sus apóstoles había dicho, no se vayan de Jerusalén hasta que reciban la promesa. Esta es la promesa del Padre. El poder, la fuerza del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que distribuye ahora. No ya la primicia, la reshit, lo más alto, lo primero, lo que está a la cabeza.
sino que distribuye las riquezas, los méritos, imputa el Espíritu Santo en todo aquel que se abre por la fe a la gracia de la salvación, los méritos de Jesús, que es lo que está, sí, a la cabeza de todo, más arriba, por encima de todo lo imaginable y por encima de todo lo que podemos aspirar, por encima de todo lo que podemos desear. No hay corderito en este nuevo Pentecostés, porque ya hubo el corderito de Dios que quitó el pecado del mundo, porque ya hubo un corderito degollado, asesinado por nosotros, por nuestros pecados, en nuestro lugar. Es más, fíjense que en la antigua fiesta de las primicias, el pueblo tenía que subir, se utilizaba esta expresión, subir, así como al monte Sión, a Jerusalén, tenía que subir a la ciudad y entregar a los sacerdotes los primeros frutos de la siega. Vamos, dice Levítico 23:10. Tenía que subir para entregar a los sacerdotes. Y aquí, en el nuevo Pentecostés, o mejor dicho, en el cristiano Pentecostés, en el Pentecostés evangélico, lo que sucede es no que el pueblo sube a los sacerdotes, sino que los apóstoles, los enviados de Jesús, bajan, descienden al pueblo para darle al pueblo que fue declarado sacerdote, que fue declarado sacerdotal. En la antigua alianza tenemos sacerdotes, en la nueva alianza tenemos todo un pueblo sacerdotal. Por eso algunos hablan del sacerdocio ministerial y del sacerdocio de los fieles, de los creyentes, el sacerdocio común que ejerce el pueblo en el nombre del Señor, reproduciendo, o mejor dicho, participando de aquel que, como dice la carta a los Hebreos, vive ante el Padre, está viviendo para interceder continuamente por nosotros, Jesucristo el Señor. Y entonces así los apóstoles bajan y anuncian al pueblo la gran obra de Dios, anuncian al pueblo la salvación que Dios nos alcanzó sin ningún esfuerzo, gratuitamente, por gracia. La salvación, el perdón de sus pecados, que los debe llevar en fe y en arrepentimiento a unirse con aquella primicia, con aquel que se ha ofrendado en la cruz por cada uno de nosotros y que ahora por su Espíritu quiere venir a transformar, a regenerar toda nuestra vida para convertirnos a nosotros en víctimas vivas, santas y agradables a Dios. El Pentecostés cristiano consiste en cumplir la promesa, Dios, en cumplir la promesa hecha a sus discípulos de enviar al Espíritu Santo para hacernos partícipes formalmente de los bienes que Jesucristo nos ha obtenido, entre los cuales podemos mencionar no solo la ciudadanía al cielo, al reino de los cielos, sino sobre todo el don que nos libra de la muerte, el don que nos libra de toda maldición, no solamente maldición de tierra, de toda maldición en adelante, sino también aquello que es capaz de volvernos ciudadanos de la tierra celestial, de la tierra que Dios recreará para todos nosotros, esa tierra donde habitará la justicia. Ahora, primer principio de justicia, libro del Eclesiástico, capítulo 35, versículo 11 o 14 según la edición. No intentes sobornar
al Señor con sus dones porque no los aceptaría. Las solemnidades cristianas, las solemnidades evangélicas, son celebraciones en las cuales nosotros damos gracias a Dios. Dios ha querido cambiar toda esta historia por medio de su Hijo Jesucristo. Dios valioso, Dios bueno, Dios santo, el único justo, que murió por los injustos para llevarnos a Dios. La fiesta de las primicias que celebraban los judíos era una fiesta en la cual todavía el hombre creía que podía llegar a darle algo a Dios para obtener algo de Dios. La celebración cristiana de Pentecostés anualmente es la declaración de la imposibilidad de darle a Dios algo y sobre todo casi la imposibilidad de darle gracias por el don excelentísimo, inimaginable, aún para aquellos que han sido renovados por Él, aunque sentible, pensable, que es el don del Espíritu Santo. Pidámosle al Señor que venga el Espíritu Santo a nuestras vidas para quitar de nosotros toda mediocridad, todo pecado, toda falta de radicalidad y de compromiso, toda mentira. Que en adelante el Señor nos muestre la verdadera esencia de la fiesta cristiana, de la solemnidad, de la celebración, que es acción de gracias ante la imposibilidad de hacer algo para poder obtener el agrado de Dios, que ya nos ha dado todo aquello que podía darnos en Cristo Jesús por gracia y que nosotros podemos recibir por medio de nuestra fe.